Bueno, iniciamos la clase entonces recapitulando algunas ideas sobre los modelos didácticos de enseñanza en ciencias naturales. Como hemos visto, ¿cierto? Revisamos básicamente tres modelos o tres propuestas que tienen distinta historia, distinto arraigo en la cultura escolar, en la cultura pedagógica, y que de alguna manera representan formas habituales de enfrentarse a la docencia en el ámbito de las ciencias naturales. Pero por supuesto no están presentes de la misma manera los tres modelos de enseñanza en general en las aulas, sino que suele prevalecer uno más que otro. Ese es el caso del modelo de enseñanza por transmisión, que por esa razón también se dice el modelo de enseñanza tradicional, basado fundamentalmente en la entrega o transmisión de información. Y justamente es en respuesta, o a lo mejor incluso en rechazo o en crítica a este modelo de enseñanza tradicional, que se han propuesto otras formas de organizar la docencia, otros modelos de enseñanza, que buscan de alguna manera compensar o resolver o superar los obstáculos o las omisiones que tiene el modelo de enseñanza por transmisión. Ese es el caso del modelo de enseñanza por descubrimiento espontáneo, que justamente trata de enfatizar más, digamos, en cambio de la transmisión de conocimiento, fundamentalmente el desarrollo de habilidades y la autonomía de los estudiantes, mientras que en un escenario, podríamos decir, más reciente, desde el ámbito de la enseñanza de las ciencias naturales se promueve un modelo de enseñanza que se llama por indagación o por investigación, que también tiene la idea de que es necesario de alguna manera reproducir o recrear la práctica científica en el aula o en la enseñanza de las ciencias naturales para de alguna manera ir aproximándose a a los dos mundos, a las dos dimensiones que tiene la ciencia. Porque la ciencia no es solamente teorías ni conceptos y tampoco es solamente práctica y experimentación o procesos de exploración, sino que es una integración de estas dos dimensiones. Justamente la indagación surge en cierta manera como como un intento de abordar esta dicotomía. Si en el caso del modelo de enseñanza por transmisión el énfasis estaba en conceptos, y esto es lo que vemos especialmente en las clases expositivas o transmisivas, donde prima la entrega de definiciones por parte de un docente que es activo en la enseñanza y la recepción de esa información por parte de los estudiantes que son más bien pasivos en esta dinámica. Y por otra parte, el modelo de enseñanza por descubrimiento espontáneo, donde el énfasis estaba especialmente en realizar procesos, en que los estudiantes de manera libre, de manera autónoma, se enfrenten a los fenómenos y los puedan explorar y observar y manipular fundamentalmente. Eh, Surge la necesidad de reconocer que cuando se hace ciencia no, tampoco basta con realizar este tipo de práctica y por lo tanto, eh, si bien se reconoce que la ciencia supone o implica estas dos dimensiones, lo que Furman y Podestá llaman las dimensiones de producto y de proceso, es decir, producto, el conjunto de conceptos o de teorías científicas que se producen o que se elaboran en la ciencia, por eso se habla de producto, y al mismo tiempo la dimensión de proceso, es decir, todas aquellas prácticas científicas o competencias científicas que se ponen en juego cuando se realiza investigación y se llega a producir conocimiento. Estas dos dimensiones sin duda integran el fenómeno científico o el fenómeno de la ciencia como fenómeno humano, como fenómeno social. El punto es que esos dos modelos de enseñanza que mencionábamos parece ser que enfatizan uno de estas dos dimensiones. Y por lo tanto, la mirada o la apuesta de un tercer modelo alternativo es tratar de integrar o de vincular estas dos dimensiones.
De ahí es que surge la propuesta de un modelo de enseñanza basado en la investigación. Justamente la pregunta es cómo enfatizar ambas dimensiones de la ciencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y es un poco lo que tratamos de describir en la clase anterior, comparando dos secuencias de enseñanza, por supuesto caricaturizadas, en las cuales veíamos cómo de forma muy distinta se podía desarrollar una misma temática. En este caso era una clase orientada o destinada a la comprensión de un par de propiedades de la materia, específicamente masa y volumen. Y se trataba en esas clases entonces de enseñar que el aire era una sustancia que tenía masa y volumen. Pero esa idea, ese objetivo de enseñanza se puede abordar de distintas maneras y especialmente veíamos justamente el contraste entre un modelo de enseñanza transmisivo y un modelo de enseñanza basado u orientado por la indagación. Hoy día vamos a reproducir en cierta manera esta secuencia a través de un modelamiento de enseñanza, de una actividad que también tiene algunas características indagatorias. Y en ese sentido es complementaria del ejercicio anterior o del caso que realizamos anteriormente. Y para esto nos vamos a situar en un contexto curricular de quinto básico, donde uno puede encontrar este objetivo de aprendizaje, que fundamentalmente tiene el foco en identificar y describir algunas estructuras del sistema digestivo y luego relacionarlas con sus funciones. Y la pregunta que va a motivar o que va a enmarcar la actividad es cómo se inicia la digestión. Podemos suponer que estamos en una clase inicial de la unidad temática donde se aborda justamente el sistema digestivo en quinto básico. Y la profesora o el profesor de esta clase entonces van a proponer algunos objetivos específicos de aprendizaje para la clase derivados del objetivo curricular. Hay distintas alternativas. Aquí hay 4 posibilidades que no necesariamente deberían estar todas juntas o todas representadas en la clase. Son, diríamos, objetivos de aprendizaje alternativos. Entonces, tenemos por ejemplo, la posibilidad o la opción de proponer para la clase diferenciar entre digestión y digestión como objetivo de aprendizaje. O reconocer la fase cefálica de la digestión y algunos factores claves que, por supuesto, influyen en ella. Y también la posibilidad de considerar estos otros objetivos específicos de la clase, como organizar y analizar datos a partir de un gráfico o relacionar datos con conclusiones, etc. Podríamos pensar otros objetivos específicos de la clase que podrían ser pertinentes y coherentes pertinentes para el contenido y coherentes con el objetivo de aprendizaje curricular. ¿Alguien nota alguna característica o alguna diferencia importante entre estos objetivos específicos que están señalados acá? ¿Algo que les llame la atención sobre su contenido? ¿Son todos del mismo tipo o se podría hacer alguna distinción entre ellos? Profe, ¿Sí? los primeros dos de los últimos dos, que los primeros dos como que tienen más que ver con la materia en sí y los otros dos son como habilidades del niño. De acuerdo. Gracias, Catherine. Bueno, efectivamente, ¿cierto? Vemos que los 2 primeros objetivos específicos refieren de manera explícita a conceptos científicos. En un caso habla de ingestión y también de digestión, en el otro caso habla de fase cefálica de la digestión, y por lo tanto son objetivos de aprendizaje centrados en el conocimiento conceptual, y esto es lo que podríamos llamar dimensión de producto de la ciencia, lo que Fuhrman y Podestá llamaban
el área o la dimensión del producto de la ciencia, es decir, las teorías o los conceptos científicos. Y como bien dice Catherine, los otros dos objetivos de aprendizaje no incorporan o no hacen mención de algún contenido conceptual, sino que enfatizan o explicitan especialmente el desarrollo de habilidades o de competencias. Y estas habilidades o competencias, por supuesto, son especialmente pertinentes para el ámbito de las ciencias naturales, donde se habla, por ejemplo, de organizar y analizar datos, o el uso de gráficos, o de relacionar datos con conclusiones. Son habilidades que podríamos calificar como habilidades científicas o habilidades de pensamiento científico. Y vemos entonces cómo estos objetivos específicos de clase, que como les digo son simples propuestas porque uno podría proponer otros, inventar otros y relacionarlos de otra forma, nos revelan las dos dimensiones de la ciencia que mencionábamos recién, la dimensión de producto en un caso, referida a los conceptos, y la dimensión de proceso, donde se enfatizan los procedimientos y las competencias o los desempeños. Por lo tanto, uno esperaría que la clase, al elegir cualquier combinación de estos objetivos de aprendizaje, por lo menos incorpore uno de cada dimensión, o que incorpore, digamos, una integración de las dos dimensiones de la ciencia, la de producto y la de proceso. Lamentablemente, como les decía antes, el modelo de enseñanza más frecuente o el tradicional es el modelo de enseñanza transmisivo. Entonces, muchas veces, cuando se definen objetivos de aprendizaje, nos quedamos únicamente con la dimensión de producto, y entonces el objetivo específico de la clase suele estar formulado únicamente en términos de conceptos, o enfatiza solo conceptos y no presta atención o no releva también la otra dimensión de proceso. Como estamos tratando de desarrollar en este momento un modelamiento, un ejercicio de una actividad basada en indagación, entonces lo que esperaríamos es que esta clase aborde las dos dimensiones, porque de eso se trata el modelo de indagación, de justamente ir integrando objetivos de aprendizaje relacionados con la dimensión de producto y con la dimensión de proceso de la ciencia. Bueno, la clase se iniciaría de esta forma. La profesora le pregunta a los estudiantes: ¿cómo piensas que se inicia la digestión? Y les pide que responda a la pregunta y que hagan un dibujo del sistema digestivo. Puede ser el momento inicial de la clase, y por lo tanto el formato de la pregunta puede ser distinto, puede ser múltiple, quiero decir. Una alternativa es que la profesora haga una pregunta a viva voz, ¿cierto?, al curso completo, y entonces escoge alguna respuesta, en el sentido de que algunos estudiantes levantan la mano y van ofreciendo sus respuestas, o le pide a algunos estudiantes que vayan al pizarrón a dibujar, o eventualmente les entrega una pequeña pauta, una pequeña guía, y entonces cada uno en su cuaderno responde a la pregunta y al mismo tiempo hace el dibujo. O eventualmente les pide que trabajen en parejas y hagan el mismo ejercicio. Hay distintas maneras de implementar este momento de la clase. El punto es que se inicia con una pregunta en torno a lo que los estudiantes piensan o creen sobre este proceso que es la digestión. Específicamente les pregunta acerca del inicio de la digestión. Un detalle que no es, digamos, que es pequeño, pero que es significativo en la formulación, en este caso, de la pregunta inicial, tiene que ver con el foco, o con la perspectiva, mejor, del planteamiento. La perspectiva de la pregunta supone posicionarse en el lugar del estudiante, porque le estamos preguntando, de alguna manera, por su punto de vista subjetivo. ¿Qué piensas tú de cómo se inicia la digestión? ¿Cómo piensas que se inicia la digestión? Y por lo tanto es el estudiante quien expresa su creencia o su pensamiento. La diferencia o la alternativa sería preguntarles cómo se inicia la digestión. Y la diferencia entre una y otra pregunta es que en un caso está la perspectiva personal,
cómo pienso yo que ocurre, y la otra no está la perspectiva personal. Y esto es relevante porque desde el punto de vista del rol del estudiante, hay una cierta también hábito de responder preguntas que se asumen que son correctas o incorrectas, o respuestas que son correctas o incorrectas. Entonces, si uno pregunta cómo se inicia la digestión, es más probable que el estudiante asuma que el profesor espera una respuesta correcta. Y por lo tanto, si no está seguro de lo que quiere decir, suele omitir una respuesta o suele evadir la respuesta. En cambio, si se enfatiza la perspectiva personal y entonces uno abre la posibilidad de que el estudiante exprese sus creencias, eventualmente ese obstáculo que el estudiante sentía de tener que ofrecer la respuesta correcta se modera o se supera y uno entonces tiene o genera un espacio para que se manifiesten las ideas o concepciones alternativas que los estudiantes tienen. Esto tiene que ver con el tipo de preguntas que hacemos, es algo que también vamos a ir estudiando más adelante en este curso o en el siguiente CPC, y que es algo que sin duda es muy significativo, muy relevante en las clases de ciencias naturales, la forma en que planteamos preguntas. Bueno, aquí hay un par de ejemplos de respuesta de cómo los estudiantes enfrentan en general el tema del sistema digestivo inicialmente. No son exactamente la misma pregunta que estaba planteada antes, pero sí, en este caso, a los estudiantes se les pedía que dibujaran por qué partes del cuerpo pasaba un bocadillo cuando lo consumen. Entonces, este es un dibujo típico de un estudiante de quinto básico, de cómo se imagina el sistema digestivo. Fíjense cómo hay lo que podríamos llamar un conducto, que lo identifica como faringe, una cavidad, supongamos, ¿no es cierto?, en el dibujo, que la identifica como estómago, y otro lugar, otro espacio, otra estructura, que es el intestino. Y eso para este estudiante, sería el sistema digestivo. Sin embargo, le faltan algunas cosas, porque vemos que no hay un conducto de salida, por ejemplo. Entonces, son las ideas iniciales que tienen nuestros estudiantes sobre, en este caso, el sistema digestivo. En esta tabla se resumen algunas de las respuestas. Me parece que en este caso eran estudiantes españoles, un grupo pequeño, un curso pequeño de poco más de 20 estudiantes. Y vemos los porcentajes de cómo se representan las partes del cuerpo. En el dibujo, el 23% de los estudiantes representaba solamente un tubo y una bolsa que se podía identificar como el estómago. El 77% representaba una estructura más completa, donde estaba el tubo, el estómago, intestinos y ano. Pero también hay un gran número de estudiantes que representan muchas otras estructuras, y muchas de ellas que no tienen que ver con el sistema digestivo. Cuando se contabilizaban, digamos, las estructuras en el conjunto de estudiantes, entonces aparecen en algunos casos más detalle y más preciso respecto al sistema digestivo, y en otros casos aparecen elementos que no tienen nada que ver con el sistema digestivo. Simplemente este es un antecedente que nos revela que, frente a la pregunta, por ejemplo, ¿cómo piensas que se inicia la digestión?, en la medida en que el estudiante exprese sus creencias o sus ideas, van a manifestar los estudiantes una gran amplitud de respuestas. Muchas respuestas van a ser semejantes a estas, en el sentido de que van a ser imprecisas respecto del conocimiento científico que queremos enseñar, o van a ser incompletas, o van a ser derechamente equivocadas. Y por eso entonces es que es relevante tener conocimiento acerca de la comprensión que nuestros estudiantes tienen del fenómeno o del proceso que nosotros queremos enseñar, para que desde ahí podamos ir estructurando o organizando la docencia. Eso es la dimensión de conocimiento de la comprensión de los estudiantes en el caso del CPC. Cualquier comentario o pregunta que ustedes tengan, por favor, apórtenlo para que lo podamos compartir en la clase. ¿Profe? Sí.
Se supone que ya en esta clase ellos ya saben, ya se estudió como el sistema digestivo, o ellos no tuvieron, por ejemplo, una clase anterior. Es que igual va a depender de eso, ¿o no? Claro, bueno, es interesante ese punto porque eh, justamente tenemos que partir de la base de que nuestros estudiantes tienen algún tipo de conocimiento sobre el sistema digestivo. Y eso es incluso con independencia de cuántas clases hayan realizado, en este caso, sobre la unidad o sobre el tema. En el modelamiento que estamos haciendo podemos considerar, podemos suponer que estamos dando inicio a la unidad. Entonces, incluso podríamos situarnos a lo mejor en la primera clase de la unidad sobre sistema digestivo. Y desde ese punto de vista, nosotros todavía como profesores, en esta clase, digamos, en esta simulación, no hemos formalizado un conocimiento científico respecto del sistema digestivo. Todavía no hemos hablado de la estructura completa ni de las funciones de los órganos. Ahora, independientemente de eso, justamente lo que ocurre es que en el currículo precedente, en los años anteriores, los estudiantes sí han tenido oportunidad de hablar de las estructuras del cuerpo humano o de las características de los animales y de sus necesidades, por ejemplo, de nutrición y de absorción de alimentos, etcétera. Pero todavía formalmente en el currículo no se ha abordado la estructura del sistema digestivo. Entonces, el primer momento en que se va a ocurrir, en el quinto básico. Pero y aún independientemente de ese desarrollo curricular, lo que no cabe duda es que el estudiante sí tiene un conocimiento general probablemente de lo que es la digestión, porque lo ha escuchado en distintos contextos, a través de distintas fuentes, y por lo tanto ellos sí van a tener una comprensión inicial de lo que es el sistema digestivo. En algunos casos esa comprensión va a ser más acercada o más próxima a lo que uno esperaría como explicación o descripción científica, y en otros casos va a ser bastante más distante. Si es que uno le pregunta entonces a estos niños de quinto básico, si ustedes le preguntaran a sus estudiantes cómo piensan que se inicia la digestión, ¿qué creen ustedes que responderían ellos? ¿Qué respuestas creen que podrían recibir? Para abordar esa pregunta o para introducirse en el tema del inicio de la digestión, la profesora les propone a los estudiantes un simple ejercicio práctico, un, una simple observación y análisis. Y esto consiste en que los estudiantes consuman una pastilla pequeña, una pastilla de dulce chiquitita, podríamos imaginarla como una mentita, una bolita de mentita, ¿cierto? Y entonces cada estudiante consume una de esas pastillas durante la clase. Ese momento de la clase, ese momento de actividad, únicamente consiste en que cada uno de los estudiantes consume la pastilla, de la forma en que quiera. Sin embargo, la profesora le solicita a los estudiantes que registren o que tomen el tiempo que demora la pastilla en disolverse en su boca. Y entonces, coordinándolo mediante a lo mejor un cronómetro compartido, puede tomar registro del tiempo que demora la pastilla en disolverse en el caso de cada uno de los estudiantes. Cada uno se hace cargo de medir su tiempo. Y luego puede entonces recolectar esos datos, la profesora o el profesor con los estudiantes los puede recolectar y organizar de manera gráfica para observar qué ocurrió con el tiempo de disolución de la pastilla. Y puede llegar a construir con los estudiantes un gráfico como este. Por supuesto, el profesor o la profesora les explica a los estudiantes cómo se organizan los datos en este gráfico, donde contabilizamos el número de estudiantes en la dirección vertical, en el eje vertical, y medimos el tiempo en el eje horizontal. Pero el tiempo está separado en rangos de tiempo. Entonces,
el primer rango de tiempo va de 60 a 90 segundos. Y aquí entonces uno contabiliza la cantidad de estudiantes cuya pastilla se disolvió en este rango de tiempo, entre 1 minuto y 1 minuto y medio. ¿Cuántos estudiantes tuvieron la pastilla en su boca durante 1 minuto o 1 minuto y medio? Y esto queda marcado en este recuadro amarillo. Cada cuadro amarillo representa a un estudiante. Entonces, eventualmente, una manera muy práctica e interesante de hacer el ejercicio es tener el gráfico en la pizarra y pedirle a los estudiantes, a cada estudiante, que lleve un post-it, como lo vemos en esta representación, y la pegue en el rango de tiempo que le corresponde. Así es que se va a construir un gráfico semejante a este, en el cual seguramente va a haber un rango de tiempo que es más frecuente que otros, y eventualmente hay una distribución incluso que uno puede observar, donde la mayoría se concentra en un cierto rango y luego hay otros casos más aislados que se van separando del caso general. Por lo tanto, aquí tenemos 6 estudiantes que tuvieron la pastilla en su boca en un rango de tiempo que va entre 150 y 180 segundos. 4 estudiantes que tuvieron la pastilla entre 120 y 150 y así sucesivamente. Entonces los estudiantes consumieron la pastilla, midieron el tiempo que se demoró cada uno y en conjunto con la profesora o el profesor y con ayuda de ella o él, construyeron este gráfico colectivo. Este gráfico representa justamente el tiempo de disolución de la pastilla en el caso del grupo curso completo. Y a partir de ese gráfico, la profesora les pregunta o les propone a los estudiantes algunas preguntas como las que están en esta diapositiva. ¿Cómo interpreta los datos representados en el gráfico? ¿Qué factores pueden afectar la disolución de la pastilla? ¿Qué creen que ocurrió con los componentes de la pastilla cuando ésta desapareció de su boca? ¿Cómo pondrías a prueba la relación de un único factor específico con la disolución de la pastilla? Son algunas posibles preguntas. Eventualmente uno puede sin duda introducir otras o formular otras o quedarse solo con alguna de estas 4, dependiendo del énfasis que se quiera hacer, dependiendo por supuesto de las características de nuestros estudiantes, etc. El profesor ofrece oportunidad para que los estudiantes, a partir de lo observado y de lo registrado, elaboren alguna interpretación o elaboren alguna idea o hagan alguna explicación relacionada con el fenómeno que acaban de observar. Por supuesto, en algún momento de síntesis o de discusión, la profesora o el profesor puede compartir con el curso las respuestas que se reciben e ir haciendo distinciones en el sentido de rescatar elementos que son acertados, que son pertinentes para lo que la profesora o el profesor quieren enseñar, y también mencionar o retroalimentar aquellas respuestas que se alejan del conocimiento científico que se quiere comunicar, tratando de retroalimentar justamente las dificultades que enfrentan los estudiantes. Después del ejercicio entonces y después de esa discusión en torno a las preguntas, se realiza un momento muy sencillo, muy simple de formalización conceptual. Es lo que en algunos modelos de enseñanza por indagación se llama fase de conceptualización. Y lo único que conceptualiza el profesor en este caso es lo que llama la fase cefálica de la digestión. Le señala a los estudiantes que en la cabeza justamente ocurre un proceso relacionado con la digestión que denominamos ingestión y que corresponde a la introducción de alimentos en el aparato digestivo. Puede señalar cuáles son las estructuras involucradas en la ingestión, por supuesto la boca y sus estructuras internas, y luego en qué consiste la digestión, y básicamente la define como la conversión de los alimentos en nutrientes mediante procesos mecánicos y químicos. Por lo tanto, es el momento de señalarle a los estudiantes que la digestión se inicia en la fase cefálica de la digestión, en la boca propiamente, mediante los procesos mecánicos que implican, por ejemplo,
la destrucción, ¿cierto?, del alimento mediante la presión de los dientes y las mandíbulas, y también por la disolución química que comienza ya a ocurrir por acción de la saliva en la misma boca. Por lo tanto, frente a la pregunta cómo se inicia la digestión, es el momento de formalizar la idea de que la digestión es un proceso que comienza con la descomposición de los alimentos en la boca, tanto por acción mecánica como por acción química. Me parece que quedan muy pocos segundos de esta sesión, así es que para que evitar la interrupción voy a suspender, me desconecto un segundo y me voy a volver a conectar de inmediato.